Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a arrancar esta nueva etapa de economía, vamos a seguir en esta segunda etapa del año, con quizás la parte más divertida, nos toca lo mejor me parece ahora, así que está bueno para encarar este momento que ya vamos quedando, me parece, poco a poco todos sin fuerza, así que me parece bueno que tengamos por lo menos algunas cosas un poco más interesantes. Después de un tiempo largo vamos a seguir con los contenidos de la materia. Y por eso lo que vamos a hacer al principio es un repasito rápido de qué tema de lo último que vimos y los conceptos más importantes que vimos últimamente para después avanzar con lo que es la clase de esta semana. Lo que vamos a ver esta semana, como les decía, es demanda agregada, que es un modelo que es bastante conocido. Van a ver más adelante que vamos a hablar de autores muy conocidos de economía y también vamos a tratar de entender una visión un poquito distinta de lo que vimos hasta ahora. Pero para entender cómo funciona la demanda agregada, lo que primero tenemos que hacer es tratar de acordarnos un poquitito de qué se trata el PBI y la riqueza y todo eso, que es lo último que veníamos viendo. Así que repasemos un poquito. ¿A qué llamamos PBI? La primera gran pregunta de repaso. Bueno, como vimos la vez pasada o la última clase, el PBI es ni más ni menos que la cantidad de bienes y servicios finales que se producen en una economía a lo largo de un año. ¿Qué significa esto? Básicamente que, o quizás lo más importante de esta definición es que la riqueza está relacionada con la cantidad de bienes y servicios disponibles que hay en una economía, y que es un concepto que es dinámico, tiene que ser medido a lo largo de un periodo de tiempo. Ya no hablamos de acumulación como hablaban los mercantilistas, sino que hablamos de flujo de bienes, y al ser un concepto de flujo es un concepto dinámico que tiene aparejado lo que es la producción a lo largo de un periodo de tiempo. Eso es lo que nos diría el PBI. Vimos que había muchas formas de medir el PBI y nos habíamos centrado puntualmente en una, que es el... Si mal no recuerdo, habíamos visto esto, o sea, a partir del valor agregado, es decir, viendo cada una de las partes de la cadena de valor, cuánto van agregando del valor de cada bien, a partir del ingreso, es decir, cuánto ganan cada uno de los integrantes del proceso de producción, cuánto ganan los trabajadores, cuánto ganan los capitalistas o cada una de las industrias, y lo que es la forma central de medirla, o la que más hincapié hicimos nosotros, que es a partir de la demanda final de la economía. Y para esto lo que dijimos fue que la demanda final de la economía, todo lo que se produciría en una economía, a alguien hay que vendérselo. Entonces, si yo produzco de más, al año que viene voy a terminar ajustando y produciendo menos. Si yo produzco de menos, el año que viene voy a terminar ajustando y produciendo más para terminar saciando a lo que es la demanda. Entonces, en una economía en equilibrio, lo que decimos es que lo que se produce es lo mismo que se demanda. Por eso podemos medir el producto a partir de la producción de cada una de las empresas, a partir de los productos que terminan logrando cada una de las empresas, o a través de los productos que se terminan demandando. Esta sería la segunda visión. Y este es el punto central que vamos a abordar en esta clase también, puntualmente. ¿Qué implica el método de la demanda? Habíamos visto que hay distintos sectores económicos en la economía y que el PBI o el ingreso, en definitiva, estaba compuesto por el consumo de las economías domésticas de todos nosotros, de las familias, por la inversión de las economías productivas, la inversión de las empresas, por el gasto del Estado, el gasto público. Y a eso le sumamos las exportaciones, que sería todo lo que se produce en el país, pero no lo consumen ninguno de estos tres actores o ninguno de estos tres sectores. Y a su vez le tendríamos que restar las importaciones, porque tanto las economías domésticas como las empresas como el Estado pueden consumir bienes que no se produjeron en el país. Entonces van a estar incluidos en estos tres lugares: consumo, inversión y gasto, pero no forman parte del producto, entonces los tenemos que restar. Por eso restamos las importaciones. Entonces, básicamente el producto está conformado por el consumo de las personas, la inversión de las empresas,
el gasto del Estado y a eso le sumamos exportaciones y le restamos importaciones, lo que sería la balanza comercial del país. ¿Y por qué nos importa esto? Bueno, porque a partir de ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es la demanda agregada y ver el comportamiento de esa demanda agregada, qué efectos puede tener en el producto a sí mismo. ¿Qué es la demanda agregada? Primero definámoslo. Vamos a llamar demanda agregada a la demanda total de bienes y servicios de una economía en un determinado periodo. Siempre que hablamos de algo agregado, demanda agregada, producción agregada, oferta agregada, de lo que estamos hablando es de la suma de todas las demandas o de todos esos conceptos en toda la economía. Es un concepto macroeconómico. Nosotros podemos decir que la demanda de Coca-Cola es X. Ahora, si hablamos de demanda agregada, va a ser la demanda de todos los productos que forman toda la economía de un país, una región, una nación, una provincia o lo que fuera. Entonces, la demanda agregada va a ser la demanda total de bienes y servicios en una economía en un periodo determinado. Obviamente, al igual que habíamos visto a nivel microeconómico, la demanda agregada también tiene una función, que es la función de demanda agregada, y que lo que nos va a mostrar, hay muchas formas de graficar, digo, la función de demanda agregada, pero la que nosotros en la que nos vamos a centrar nosotros está relacionada con el cálculo de la demanda total de bienes y servicios correspondientes a distintos niveles de renta, es decir, cuánto se demanda para los distintos niveles de ingreso o de renta que hay en la economía. Entonces, lo primero que vamos a tratar de entender es cómo funciona esta, valga la redundancia, función de demanda. Y para eso vamos a tener que ver cuáles son los componentes de la demanda agregada. Nosotros habíamos dicho que la demanda total de una economía estaba conformada por el consumo, la inversión, el gasto público, exportaciones, importaciones, como vimos recién. Ahora, como les dije hace un ratito, consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones. Ahora, vamos a hacer algunos supuestos para tratar de reducir un poquitito nuestro nivel de análisis. No porque no existan, sino porque nos queremos centrar en otra cosa. Entonces vamos a hacer de cuenta que lo demás no existe, o lo que no para simplificar el análisis, en lugar de analizar todo a la misma vez, vamos a tratar de focalizarnos en lo que nos importa. Entonces para eso vamos a suponer que hay determinadas cosas que no pasan. La primera suposición que vamos a hacer es que la economía está cerrada. Supongamos que no existen ni exportaciones ni importaciones. Entonces ya la demanda agregada se me reduce bajo este supuesto a consumo, inversión y gasto. Ahora también vamos a suponer que en la economía no hay Estado. Es una suposición bastante extraña en realidad. No existe ningún país que no tenga Estado. Y en realidad lo vamos a ver un poquito más en detalle quizás en la próxima clase. Lo que estamos diciendo acá es que en realidad el gasto se comporta o como el consumo o como la inversión. Hay dos tipos de gasto. Lo que se llama consumo público y lo que se llama la inversión pública. Entonces, no es que no hay gasto, sino que el gasto va a quedar desagregado en estas dos partes. En lo que sería, por un lado, el consumo y por otro lado, la inversión. El gasto público lo vamos a terminar metiendo acá adentro. Entonces, en definitiva, lo que vamos a decir es que lo que a mí me importa analizar en la demanda agregada es tanto el comportamiento del consumo como el comportamiento de la inversión en sí misma. Y entonces vamos a empezar a ver cada uno de los dos. Y quizás el más complejo o el que tiene más aristas es el consumo. Entonces empecemos por ahí. ¿Cómo se comporta el consumo? Acuérdense que cuando hablamos de función de demanda agregada hablamos de las demandas que existen frente a distintos niveles de ingreso. Entonces lo que tenemos que ver es cómo se comportan los componentes estos de la demanda frente a distintos valores de ingreso. Y si analizamos el consumo frente a distintos valores de ingreso, vamos a ver que hay dos tipos de consumo. Lo que llamamos el consumo autónomo, que es aquel consumo que existe independientemente del ingreso. ¿Qué es el consumo autónomo? Las necesidades básicas. Lo que necesitamos para comer, para subsistir, eso lo llamamos consumo autónomo. Independientemente de cuál sea nuestro nivel de ingreso, nosotros eso sí o sí lo tenemos que consumir. Entonces, eso va a existir
más allá de cuánto ganemos, más allá de cuánto sea el ingreso de toda la economía. Ese consumo autónomo va a tener que existir. Y por otro lado hay otro consumo que sí depende del ingreso, que a medida que nosotros vayamos teniendo mayores ingresos, a medida que la economía vaya teniendo mayores ingresos, aumentará ese consumo. Y viceversa, cada vez que haya menos ingresos en la economía, disminuirá ese consumo. Entonces dijimos, dos grandes partes, una que no depende del ingreso, las necesidades básicas, otra que sí depende del ingreso. El ingreso, ¿a qué se destina? Cuando ganamos plata, ¿en qué usamos esa plata que ganamos? ¿A qué la destinamos? Seguramente, me encantaría tenerlos adelante y que me respondan, lamentablemente no podemos, pero seguramente si yo les hago esta pregunta ustedes me van a decir dos cosas. La primera es, como ya venimos viendo, a consumir. Si yo tengo 100 pesos, yo esos 100 pesos los puedo usar para comprar algo, o si no quiero comprar nada, los puedo usar para ahorrar. Esos son los dos grandes destinos que tiene el ingreso: el consumo y el ahorro. El porcentaje o la proporción que vamos a destinar a consumir la vamos a llamar propensión marginal a consumir. Es una palabra o una frase medio rara, medio fea de acordarse o difícil de acordarse, pero la vamos a llamar así: propensión marginal a consumir. Y la propensión marginal a consumir es el valor que aumenta el consumo por cada peso que aumenta el ingreso. Si yo gano un peso más, ¿cuántos centavos voy a destinar de ese peso adicional a consumir? Y viceversa, el porcentaje que yo destine a ahorrar va a ser la propensión marginal a ahorrar, que será el valor que aumenta el ahorro por cada peso que aumenta el ingreso. Entonces, la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar será en definitiva igual a 1, es decir, al peso que aumenta el ingreso. ¿Y por qué es importante esto de la propensión marginal a consumir y propensión marginal a ahorrar? Porque si yo aumento el ingreso, lo que va a aumentar el consumo va a ser ese ingreso por la propensión. Pero ahora lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Porque habíamos visto que la función de consumo tiene dos grandes componentes: el consumo que no depende del ingreso, que vamos a llamar consumo autónomo, y el consumo que sí depende del ingreso. Y ese consumo que sí depende del ingreso, como les decía recién, es ni más ni menos que el ingreso de la economía multiplicado por la propensión marginal a consumir. Es decir, cuál es el porcentaje que se consume del ingreso de la economía. A medida que aumenta el ingreso, aumentará el consumo o en función de la propensión marginal a consumir que exista. La C es la propensión marginal a consumir, la Y es el ingreso. De vuelta, estamos analizando demanda agregada, o en este caso consumo, como una función del ingreso, o en función del ingreso. Bien, vamos a avanzar un poquitito más y veamos, ahora que ya sabemos cómo se comporta el consumo, veamos cómo se comporta la demanda agregada frente a distintos valores del ingreso. Bajo nuestros supuestos, la demanda agregada se compone por consumo, que esto se analizaría en función de la función consumo o a partir de la función consumo, que es la que acabamos de ver, y también se compone de la inversión. Lo que vamos a hacer ahora en realidad es decir, también para simplificar un poquitito el análisis, que la inversión frente a similares niveles de ingreso es constante. En realidad, la inversión depende de distintas cosas. Una es el ahorro, depende de otros conceptos, pero lo que pasa es que si el ingreso no varía mucho, la inversión se va a mantener, va a tender a mantenerse constante. Entonces es una asunción que es bastante lógica y podemos sostener en algún punto. Quizás no en grandes variaciones de ingreso, pero si el ingreso más o menos se mantiene en niveles similares, la inversión va a ser constante. Entonces, en este supuesto, yo voy a tener una parte de la demanda agregada, habíamos dicho, la demanda agregada es consumo más inversión. Demanda agregada, consumo más inversión. El consumo ya vimos cómo era. Consumo autónomo más propensión marginal a consumir por ingreso. Y la inversión dijimos que es constante. Esa rayita arriba de la letra dice que es constante. A eso no nos referimos con
con la rayita que está arriba de la C y de la I. Entonces, juntemos. Demanda agregada, inversión, que es constante, más consumo autónomo, que es constante, más propensión marginal a consumir por ingreso. Entonces, fíjense que hay dos partes muy marcadas. Una que depende del ingreso y otra que no. Lo que no depende del ingreso es la inversión y el consumo autónomo. Que eso es constante. Si eso es constante, lo vamos a llamar en conjunto gasto autónomo. Y lo vamos a denominar con una A. ¿Por qué lo juntamos? Porque no depende del ingreso, porque es una constante en la función. Entonces, ahora sí, podemos decir que la demanda agregada va a ser este gasto autónomo más la propensión marginal a consumir. Esta raya vamos a tratar de borrarla, no existe, está mal puesta. Propensión marginal a consumir por ingreso. Vamos a graficarlo. Acá pongo una función de demanda agregada que se me ocurrió, digo, no hay valores muy marcados, no hay valores inventados, ni más ni menos, que surgen de esta función, 400.000 de gasto autónomo más 0,6, que sería la propensión marginal a consumir, por el ingreso. Entonces van a ver en el gráfico que cuando estamos acá en 0, lo que vamos a tener va a ser el gasto autónomo, que es la inversión más el consumo autónomo. Y a partir de ahí, lo que va a pasar es que la demanda agregada va a empezar a subir a medida que aumenta el ingreso. No en términos de 1 a 1, pero porque en realidad en términos de 0,6 a 1, porque va a crecer en función de la propensión marginal a consumir. Pero fíjense, en el gráfico yo agregué otra línea más, punteada, que dice 45 grados. ¿Qué es eso? Es la línea, lo que se conoce como la línea de 45 grados. ¿Y qué me representa? Me representa todos los valores del gráfico en los cuales el ingreso es igual a la demanda agregada. ¿Por qué es importante marcar los puntos en que el ingreso es igual a la demanda agregada? Porque vamos a decir que la economía va a estar en equilibrio cuando el ingreso sea igual a la demanda agregada. Como vimos al principio de la clase, ¿se acuerdan? Yo al principio de la clase les dije que podemos medir el PBI en función de la demanda agregada o la demanda final de bienes, porque si yo consumo más o en la nación se consume más de lo que se produce, lo que va a tender a pasar es que aumentará la producción. Y si se consume menos de lo que se produce, va a tender a bajar la producción. Entonces, esas oscilaciones van a seguir existiendo hasta que se llegue a un equilibrio donde lo que se produzca sea ni más ni menos que lo que se vende. Y eso es lo que me marca la línea de 45 grados. Entonces, cuando el ingreso sea igual a la demanda agregada, vamos a estar en una situación de equilibrio. Situación de equilibrio que en este gráfico aparece en 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos, si el ingreso es 1.000.000, van a ver que el valor que va a tener la demanda agregada va a ser 0,6 por 1.000.000, va a ser 600.000, más 400.000, 1.000.000 también. Entonces la demanda agregada va a tener el mismo valor que va a tener el ingreso, que será 1.000.000 de pesos. Ahora, supongamos que... No sé si se acuerdan la última vez que hablamos de... Cuando vimos amortización y eso, hablamos de un país ficticio que inventamos que se llama Termolandia, donde se producen termos. Bueno, volvamos a nuestra querida nación. Y pensemos lo siguiente. Supongamos que el presidente de Termolandia decide construir una autopista entre las dos ciudades más importantes del país. Hacer esa autopista va a tener un costo de 100.000 pesos. La pregunta es, ¿esta medida va a tener algún efecto sobre el ingreso de Termolandia? Y les propongo lo siguiente. Pausen el video y pónganse a pensar si efectivamente esto pasa o no pasa. Es más, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar el video en este momento, así ustedes mientras tanto piensan a ver si tiene algún efecto. De vuelta, el presidente de Termolandia decide construir una autopista entre las dos ciudades más importantes del país. Hacer la autopista va a tener un costo de 100.000 pesos.
Supongamos que ese costo, supongamos que eso lo hace una empresa, ¿sí? Porque habíamos dicho que no había estado, así que supongamos que lo hace una empresa eso. La pregunta es, ¿esta medida va a tener algún efecto sobre el ingreso de Termolandia? Seguimos en el próximo video.